Para la próxima te traigo el tipo de... Sí, la verdad hace falta. Bueno, basta. Ya, sí. Si no le puede decir que den en otro lado, que usted necesita más espacio. No hay, esta es el aula de la... No, pero en la 210 no le puede decir tipo que vayan a otro lado. Pero no, porque ella no puede dibujar esta cosa. Yo sé que vos, o sea, el tipo que sabe dibujar, dibuja con el lado, pero el que recién empieza necesita todos los espacios. Sí, vamos a tener que hacer las modalidades. Encima me quedé sin ayudante, me quedé todo, me sacaron todo. Bueno, empezamos, seguimos, va. Bueno, sí. Usted nos dijo que iba a dictar una conclusión o algo así después de... Y la dije 8 veces la conclusión. De todas las formas la dije. La derivada de una función es la recíproca de la función inversa. Y la derivada de la función inversa es la recíproca de la derivada de la función. O sea, lo puede decir de las dos maneras, son correctas. Ah, gracias. Bien, estábamos con esto. Entonces, habíamos partido de esta relación pitagórica que el seno cuadrado de un ángulo más el coseno cuadrado del mismo ángulo da siempre 1. Entonces, si el loco despeja coseno de i, ¿cómo le queda? Raíz cuadrada 1 menos seno cuadrado de i. ¿No es cierto? ¿Y quién es seno de i? X. Muy bien, X. Antes de contestar cualquier cosa, yo ya estaba esperando cualquier cosa. O sea que no me quedó que el coseno de i resultó ser 1 menos X al cuadrado. Entonces, ¿qué hace el loco? Como el estudiante de masa, no los nuevos, eso que se tiene que acostumbrar, son inteligentes, ahí lo reemplazamos. ¿Y qué queda entonces como derivada? Entonces me queda que i' resultó ser 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. Eso es lo que ustedes van a encontrar en esa famosa tabla que Massa le hizo buscarla por ahí y dijo que cuanto más completa sea la tabla mejor. Entonces si el loco mira su tablita, que la tiene que tener ya plastificada, todo pintada, con flujo, todo eso que hacen ustedes, bueno, tienen que ver donde dice arcoseno, tiene que decir i' es igual a 1 sobre 1 menos x al cuadrado. Generalizando, porque no siempre tenemos que derivar el arcoseno de x, podemos llegar a derivar el arcoseno de u, entonces ahí viene el tema de la derivada de la cadena. Tenemos entonces, ponemos acá, generalizando, decimos que si i es igual al arco coseno pero de u, la primera derivada será u derivado sobre la raíz cuadrada de 1 menos u cuadrado. Es decir que esto sería la fórmula. Por eso ustedes van a ver, sobre todo la fórmula que tiene Massa hecha, tenemos la derivada con x y la derivada con u. Ah, arcoseno. Bueno, y haciendo el mismo razonamiento se puede demostrar la del arco coseno. Entonces, lo hacemos acá, ponemos derivada del arco coseno. Acuérdense, para aquellos que por ahí no saben, o no es que lo confunden, al contrario, es lo mismo, llaman cos a la menos 1. Es decir, sin a la menos 1 y cos a la menos 1 son arcoseno y arco coseno. ¿Está?
Es decir, que los anglosajones, hola, los anglosajones le llaman sin a la menos 1 y nosotros en castellano o en español llamamos arco seno. Tenemos que I es igual al arco coseno de X. Entonces, a ver la clase. ¿Qué dominio tendría que tener el arco coseno para que podamos conseguir la inversa? Muy bien. De menos 1 a 1. Genial. Y ahora lo complicado es, ¿qué imagen? O sea, ¿cómo tendríamos que restringir los reales para que a mí me quede solamente el pedacito que tiene inversa? O sea, que se transforma en inyectiva y se de 0 a pi. Muy bien. De 0 a pi. Genial. Bueno, bajo esas circunstancias, o sea, con ese dominio y con esa imagen, existe la función inversa. ¿Cómo se llama la función inversa? Entonces existe nuestra función inversa, que sería que X es igual al coseno de Y. X sería igual al coseno de Y. Muy bien. Basándonos en esto que está acá, que es importante, por eso le dije yo que esto es clave, el loco dice que Y' es igual a 1 sobre X'. Y entonces, esto me va a quedar Y' es igual a 1 sobre, y la derivada de X, ¿cómo quedaría la derivada del coseno? A ver, el que estudió un poquito. ¿Más o menos? Menos, muy bien, menos. Ese menos lo podemos escribir a la altura de la fracción. Ustedes escriben el menos en cualquier lado. No es que está mal, pero le trae confusión. Entonces siempre el menos va a la altura de la raya fracción. Ahí va el menos de la fracción. Es muy importante cómo escribe el loco la matemática. Bueno, pero no puedo yo tener la derivada de una función que está en función de Y y el resultado me queda en función de Y. ¿Me entienden o no? Entonces, acá yo tengo que cambiar esto. Y otra vez volvemos a usar esto que está acá. Pero en vez de despejar el coseno, como hicimos acá, vamos a despejar el seno. Entonces vuelvo a escribir masa seno cuadrado de Y más coseno cuadrado de Y igual a 1. Entonces le pido a la clase que me despejen el seno de Y. ¿Cómo quedaría? Raíz cuadrada de 1 menos coseno cuadrado de Y. Perfecto. 1 menos coseno cuadrado de Y. ¿Y quién era coseno de Y? X. Entonces, esto me va a quedar que el seno de Y, lo pusimos acá, que el seno de Y resultó ser la raíz cuadrada de 1 menos X al cuadrado. Y ahora reemplazamos, hacemos todo el sistema de flechas, eso es muy importante, el loco dice viene y reemplaza ahí, y entonces ¿cómo me queda esto? Me queda que Y' resultó ser menos, ojalá, 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos X al cuadrado. Y fíjense lo notable de esto, que son muy similares. La derivada del arco seno y el arco coseno, una positiva y la otra negativa. ¿Saben por qué le hago esta aclaración? Porque cuando demos integrales es al revés. Porque como la integral nace, como en un principio los matemáticos de aquella época le llamaron antiderivada, porque era como si fuera una operación contraria, después se dieron cuenta que no todas las funciones tienen primitiva, o sea, no todas las funciones tienen integrales, entonces dejaron de llamarla antiderivada y le llamaron integrales. Entonces la integral de esto va a ser, la integral de esto va a ser el arco coseno. ¿Se dan cuenta o no? ¿Pero por qué? Pero como son iguales, el loco puede decir, la integral de esto es arco coseno, pero también puedo decir que es menos arco seno. O sea que la misma fórmula serviría para los dos resultados de integral. ¿Está? Y eso es bueno que lo sepan ahora, para después cuando dé integrales, ahí más o menos van a entender de lo que más se está hablando. Bueno, y acá entonces vamos a generalizar, y entonces escribimos acá generalizando. Tenemos que Y es el arco coseno de U. Entonces, Y'
será igual a menos u derivado sobre la raíz cuadrada de 1 menos u cuadrado. ¿Estamos ahí? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿No? Bueno, voy a ver si consigo lisa del color blanco. Claro, sí. Creo que te viene una clase de apoyo de prensa. Sí, igual estamos en la misma clase de... Sí. Claro. Bueno, ¿se ve algo o no? ¿No se ve? Ahí dice I igual a largo tangente de X. Bueno, eso pasa, que este pizarrón funciona así, porque los profesores borran con el mismo borrador que usan la porquería de esta negra. Entonces, se plastifica esto y es imposible. La única manera de sacarlo es gastar una botella de alcohol de quemar y limpiarlo completo. O sea que, si tengo ganas y me acuerdo, voy a traer la botella. Bien.
¿Bajo qué circunstancia el arco tangente tiene inversa? Lo mismo. Todos los reales. Bien. No tiene problema el arco tangente, le metan el número que le metan, siempre va a tener una respuesta. O sea que el dominio son todos los reales. Ahora, fallo con lo que conté. ¿En la imagen? Menos piso sobre 2, piso sobre 2. Abierto, bien. Menos pi sobre 2 hasta pi sobre 2, abierto. Es decir, porque si ustedes se acuerdan, ahí, ustedes se tienen que acordar de la gráfica de la tangente. Y ahí la dan vuelta y ahí se van a dar cuenta de la gráfica del arco tangente. ¿Me entienden? O sea, el loco tiene que relacionar de esa manera. Porque en la función inversa se cambian los ejes. Lo que era x pasa a ser y lo que era y pasa a ser x, porque de eso hablamos nosotros. ¿Se acuerdan que se cambiaban los roles? Yo les había contado que lo que era dominio pasaba a ser imagen y lo que era imagen pasaba a ser dominio. Bajo esa circunstancia, esa función tiene función inversa. Y esa función inversa se llama ¿cómo? Entonces, existe, ¿quién? X igual a la tangente de y. ¿No es cierto? Bueno, entonces, empecemos. Sabíamos que y' era igual a 1 sobre la derivada de la inversa. O sea, 1 sobre x'. Entonces esto me queda que y' resultó ser 1 sobre ¿quién? ¿Quién es la derivada de la tangente de y? Eso fue lo último que hicimos en la clase antes del receso. Secante cuadrado de y. Muy bien, entonces el loco pone acá secante cuadrado de x, perdón. No. Secante cuadrado de y. Bien. Secante cuadrado de y. Y ahora estamos un poquito en el horno, porque yo tengo que encontrar algo que me vincule la secante con la tangente. Bueno, pero pasa como está de arte hoy, vamos a demostrar. Miren, vamos a partir de la relación pitagórica. Esto no lo van a ver ni en paca. Y sí, porque no lo hace nadie, directamente se lo ponen como ya receta. Y ustedes creen que siempre son recetas, que ya está así, ¿me entendés? Que los tipos se flashearon un día y dijeron, vos sabés que soñé con el arco tangente y la fórmula esta, ¿me entendés? No era así. Entonces, voy a dividir todo por coseno de y. Voy a dividir todo por coseno cuadrado de y. Entonces, divido por coseno cuadrado de y, divido por coseno cuadrado de y, y esto también divido por coseno cuadrado de y. Y miren lo que aparece. ¿Cuánto es seno cuadrado de y dividido coseno cuadrado de y? Muy bien. Tangente cuadrado de y. ¿Cuánto es coseno cuadrado de y sobre coseno cuadrado de y? Muy bien. ¿Y cuánto es 1 sobre coseno cuadrado de y? No. Secante cuadrado. Secante cuadrado de y. Y entonces ahí el loco se da cuenta y dice, mira vos, la secante cuadrado de y, ¿a qué igual? Tangente cuadrado de y más 1. ¿Bien? Ahí encontraron otra equivalencia. Fíjense la cantidad de equivalencias que hay en trigonometría, por eso es el problema de los locos en ingeniería. Como la trigonometría no se dio en el nivel medio, cuando vos le dijiste seno, dijiste este tipo está hablando de pornografía otra vez, ¿entendés? Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué? Porque nunca vio trigonometría, ¿entendés? Entonces, ahí vienen los problemas, porque el loco sabe todo lo que tiene que saber, pero no sabe nada de trigonometría. Entonces, cuando tenemos que trabajar con trigonometría, le pasan en las derivadas, le piden que llegue a la mínima presión. Por ejemplo, ustedes hacen un ejercicio de derivada donde participa seno y coseno. Cuando van a la respuesta del libro, el libro es una cosita así, dice el resultado coseno de x más 1. Y vos tenés un resultado de este tamaño. ¿Por qué? Porque se tomaron el trabajo de aplicar equivalencias, se fue achicando y llegó a esa cosa. De hecho, son las preguntas que me hacen ustedes o hacen en el grupo. Dicen, ¿cómo hizo Massa para llegar a esta respuesta? Y bueno, ahí aparece Massa y le explica de dónde sale. Pero igual sigue sin entender. Pero él por lo menos tiene el proceso ahí. Bien, entonces acá ¿qué hago? Voy a reemplazar esto por esto que está acá. Y entonces me queda así. Que y' resultó ser 1 sobre 1 más tangente cuadrado
de I. Pero él se da cuenta que tangente de I, ¿quién era? X. Entonces, el loco dice que esto me quedó, que I' es igual a 1 sobre 1 más X al cuadrado. Es una de las fórmulas más usadas y más lindas que hay para resolver. Inclusive la integral, cuando aparece una integral de esta, está buena, porque esta gráfica que está acá, yo se la conté una vuelta, no sé si acá o en el ya no sé lo que cuento las cosas, que se llama curva de Agnesi. ¿Le contó más a la historia de Agnesi o no? Bueno, Agnesi era una mujer y las mujeres antes tenían prohibido ir a la facultad, ¿entendés? Ir a la universidad no podían. Y entonces, esta tipa transgredió algo así más o menos como Madame Curie y llegó a ser licenciada en matemáticas, doctora en matemáticas, y ella descubre esa curva es interesante, yo la uso siempre para ver máximo y mínimo porque tiene un máximo y 2 puntos de inflexión, es raro ver eso. Y la curva Agnesi tiene esta forma, esta forma. Es muy interesante, acá están los 2 puntos de inflexión, ahí está el máximo, obviamente que si yo le pongo menos, esto se invierte y en ese caso va a tener un mínimo y no un máximo, ¿ves? Pero de cualquier manera es una curva interesante para estudiar. ¿Ves? Tiene una asíntota horizontal, que es el caso del eje X, pero si yo le sumo un valor, esto sube o baja y ahí ya cambia la asíntota. Pero es una curva interesante. Y lo lindo de esto es estudiar, que después nosotros lo vamos a estudiar más adelante, ya terminando el curso. Ya, yo pensé que íbamos a quedar 2 nomás, pero parece ser que vamos a contar un poco más. Es analizar cuánto vale el área esa de menos infinito a infinito. Y eso se considera esta integral que más se escribe acá, de la curva Agnesi, 1 más x al cuadrado. Vamos a calcular después cuánto vale el área esa, de menos infinito a más infinito. Y van a ver que vale pi. Fíjense lo notable de eso. El área, o sea, la superficie de ese área que está ahí, vale pi. Lo notable de eso. Obviamente que de acá para acá es pi sobre 2 y de acá para acá es pi sobre 2, la suma te da pi. Y eso lo vamos a ver después o casi terminando el curso. ¿Estamos? Eso lo borramos porque va a decir el tipo este que toca el arco coserio y me va a hacer tener dibujo y si el loco me saca dibujo, pusiste más y tiene razón. Bueno, ahí está la derivada de... Y generalizando, acá ponemos generalizando. Me queda que si es el arco tangente de U, I' será U derivado sobre 1 más U cuadrado. ¿Está? Entonces, obviamente que es mucho más común usar la generalizada, porque generalmente va a tener, acuérdense que la mayoría de, justamente el titular y la que le sigue, que es amarilla, son profesores de matemáticas y tienen corazón de madrastra, es decir, nunca piensan en ustedes, ¿entienden? Siempre tenés que tener en cuenta eso. Vos tenés que, el tipo que está acá enfrente siempre te quiere cortar la cabeza, ¿me entendés? O sea, vos tenés que pensar eso. Algunos te quieren cortar un pedacito nomás, otros te quieren cortar entera. Pero siempre tenés que pensar eso. Tengo una pregunta. Sí, lo ¿Por qué antes era 1 sobre 1 más x al cuadrado y ahora es tipo u más 1 arriba de a? No sé si me explico. ¿En el generalizando? Sí, sí. Y no, porque usted ahora no tiene x, tiene una u. La derivada de x es Claro, 1. ese 1 no está ahí abajo, eso no entendí. Este es un 1. No, pero el de arriba. Este, Sí. este también es un 1. Y este 1, por eso, porque usted está derivando acá el arco tangente de x. Y la fórmula es la misma, es u derivado, o sea, la derivada de x es 1, Ah, claro. sobre 1 más x cuadrado. Ah, La bien. fórmula sigue siendo la misma. O sea, Claro. es más, algunas fórmulas no aparece la x. Directamente están todas las generalizadas, porque cuando te toque, si te toca x, cuando derive x es 1. Entonces te queda lo mismo, ¿entendés o no? Claro. Sí, entiendo. ¿Y usted quería preguntar algo?
Bueno, ¿otra pregunta? ¿Todo bien? Bien. Vamos ahora a demostrar un método que se conoce con el nombre de derivación logarítmica. Entonces van a poner como título derivación logarítmica. No es lo mismo, es decir, tal como le está contando una compañera a la otra, que dice, ya vino borracho más, está dando de nuevo lo mismo, es una cosa es la derivada de la función logarítmica y otra cosa es derivación logarítmica. Por eso, fíjense, cuando le dan el título del tema que tienen que desarrollar, léanlo bien. Y si tienen dudas, saben que tienen que preguntar. Entonces, esto ponemos como un título importante, derivación logarítmica. En realidad, esto se usa en el práctico, pero también se lo pregunta en teoría. Y es el que me va a abrir la puerta para demostrar otras fórmulas usando esto. Entonces, vamos a escribir una introducción primero de texto y después nos largamos a la demostración. Entonces, escriban ahí. La derivación logarítmica es un método que permite simplificar las derivadas. Es un método que permite simplificar las derivadas. Se basa fundamentalmente en las propiedades de los logaritmos. Se basa fundamentalmente en las propiedades de los logaritmos. Y ahí le cuento nada más, para no hacer tan largo el texto. Ustedes saben que el logaritmo de un producto es la suma de los logaritmos, que el logaritmo del cociente es la resta de los logaritmos, que el logaritmo de una potencia es el exponente por el logaritmo de la base, y de una raíz es el logaritmo del radicando dividido el índice. ¿Está? Entonces, fíjense que derivar una suma no es lo mismo que derivar un producto. Entonces, justamente, hace mucho más fácil las derivadas. Entonces, sigan a continuación ahí por el punto aparte. Nosotros vamos a demostrar, mediante derivación logarítmica la derivada de la función exponencial y la derivada de una función donde la base y el exponente dependen de x. Donde la base y el exponente dependen de x. Muy bien. Vamos a empezar primero con derivada de la función exponencial. ¿Cuál era la derivada? ¿Cuál era la función exponencial? A ver quién se acuerda. Muy bien.
Entonces yo tengo que y es igual a la x. Ahora le hago otra pregunta. Está cool. ¿Qué jugador? ¿Qué condiciones tenía que cumplir A para que eso sea una función exponencial? Cosa que escribieron horrible las veces que le tocó. ¿Ser distinto de 1 y de 0? No. Ser distinto de 1 y mayor que 0. Muy bien. O sea que A tenía que ser positivo. Muy bien. A tiene que ser mayor que 0. Y a su vez tenía que ser distinto de 1 para que eso sea una función exponencial. Y eso hay que ponerlo para aclarar de que esto es justamente una función exponencial. ¿En qué consiste la derivación logarítmica? Vamos a aplicar logaritmo natural a ambos miembros. Entonces el loco dice, logaritmo natural de y es igual a logaritmo natural de a a la x. Como el loco es un monstruo y sabe las propiedades de los logaritmos, ¿cómo puede escribir esto que está acá? Muy bien, entonces esto es igual a x por el logaritmo natural de a. Entonces ahora dice, vamos a derivar. Entonces el loco, acá, derivamos. Derivamos ambos miembros. Aclaramos. Derivamos ambos miembros. Entonces cuando el loco deriva ambos miembros, ¿qué le queda? ¿Cómo era la derivada de u? Perdón, ¿cómo era la derivada del logaritmo de u? Bien, entonces el loco dice que esto me quedó y' sobre i. ¿Estamos? Y del otro lado, logaritmo de a, ¿es un número o una función? Un número. Logaritmo de a es un número. Entonces tiene el loco x por una constante y en el caso de la derivada es la constante por la derivada de la función. O sea, la derivada de x, ¿cuánto vale? 1. Entonces el loco dice 1 por el logaritmo natural de a. Entonces, como a mí me interesa saber y, despeja el loco y. Entonces digo, y' es igual a i por el logaritmo natural de a. Pero volvemos a lo mismo, no puedo dejar con i. Si i está en función de x, lo voy a dejar con x. ¿Quién era i? Entonces me quedó que i' resultó ser a a la x por el logaritmo natural de a. Ahora, generalizando, lo escribimos acá al costado, generalizando, ¿cómo me queda? Si i es igual a la u, ¿cómo quedaría la primera derivada? Quedaría que i' es u derivado por a la u por el logaritmo natural de a. Vamos al caso particular. ¿Quién sería el caso particular para ustedes? Muy bien. Y fíjense cómo va a quedar la derivada de e a la x. Si yo tengo que i es igual a e a la x y el loco aplica esta fórmula, a ver, aplique esta fórmula, ¿cómo le quedaría la derivada de i'? Apliquen esta fórmula. ¿Cómo quedaría? Ajá, por el logaritmo natural de e. Perfecto. Si no, el loco nunca aprende. ¿Y cuánto vale el logaritmo natural de e? ¿Por qué vale 1? Porque la base logaritmo. ¿Por qué? La base igual al... Porque el logaritmo de un número que coincide con la base siempre vale 1. Quiere decir que esto que el loco tiene acá es 1. Y fíjense, entonces me quedó que i' es directamente e a la x. Y Massa se cansaba todos los años de decir siempre la pavada, que decía la única función que su derivada
su integral es igual a la función L a la X. Y descubrí otra. Después la voy a ver si la encuentro otra vez, porque andás a dónde quedó, entre todas las pavadas que yo hago, cuando me entreno. Encontré otra función que la derivada es la misma que la función. O sea que yo pensé toda la vida que era la única E a la X y no, había otra más. Así que se la voy a traer a ver si me acuerdo. Se la traigo. ¿Estamos? Entonces, esta es fácil de aprendérsela. ¿Cuál es la derivada de E a la X? E a la X. La integral de E a la X? E a la X. Tienen que saber cómo es la derivada de X, ¿entendés? Bueno, pero el caso Ohio, que si generalizamos, ya no queda tan así, sino cómo tendría que ser. Que si I es igual a E a la U, la primera derivada, ¿cómo quedaría? A ver. U derivado por E a la U. Y ahí se terminó. ¿Estamos? O sea que, porque si damos la misma otra vez, tenemos que poner el logaritmo natural de E, que no tiene sentido ponerlo porque sabemos que vale 1. Y esas son propiedades. Bueno, fíjense que ahí yo apliqué derivación logarítmica para hacer. ¿En qué consiste la derivación logarítmica? En aplicar logaritmo natural a ambos miembros. Entonces ahí aparecen. Y el loco dice, ¿y esto cuándo vamos a aplicar? Y yo, y esa es la diferencia que hay entre los estudiantes de masa y los estudiantes de las otras comisiones, ¿entendés? ¿Por qué? Porque como los otros tienen tipo acá delante de madera, que no saben algunas cositas, porque no se entrenan, ¿me entendés? Para eso vos tenés que hacer miles de ejercicios para decir cómo le puedo explicar a los salames esto, algo más fácil para que ellos puedan entender sin ningún tipo de problema. Entonces, vos te tenés que entrenar para eso. Y yo buscando la forma, encontré alguna forma. Entonces, por ejemplo, ¿ustedes saben derivar o no? ¿Más o menos? ¿O bien? No sé si podría ser acá, pero vamos a hacerlo acá. Ah, gracias. Bueno. Y esto me pasó en ciencias económicas. Porque usted no tiene que creer que los profesores son todos garbanzos, ¿entendés? Algunos son de madera. Lo que pasa es que ellos se preparan para dar tu clase, ¿entendés? Vos lo sacás de ahí y ahí titubean, ¿entendés? Entonces vos te das cuenta que el tipo la tiene clara cuando el tipo hace desastre en el pizarrón sin necesidad de un papelito en la mano. Vos cuando lo ves al tipo en un papel, el papel de él tiene todo anotado hasta el resultado que le tiene que dar, ¿entendés? Bueno, entonces ahí vos ya tenés que dudar de la capacidad del tipo. Bueno, entonces yo no tendría que decir eso, pero es así, ¿entendés? Ustedes no son giles, ¿entendés? Se hacen nomás los giles, ¿entendés? Que es peor. Pero fíjate, y es igual al logaritmo natural de x al cuadrado más 1. Esta derivada a mí me encanta porque tiene un montón de procesos algebraicos que te llevan a llegar a eso. Esa derivada. Te ponen esa derivada y el tipo que no sabe, no tiene idea de la propiedad del logaritmo, está 3 días haciéndola. Y encima corre el riesgo supersónico de equivocarse. Un alumno común que vos casás así de la calle, eso, ¿qué hace? Directamente dice logaritmo de u. ¿Y a qué es igual la derivada del logaritmo de u? No, u derivado sobre u. ¿Pero qué tenés en el u derivado? La derivada de un cociente. Mirá el pedazo de cociente que tenemos. Algunos lo hacen separado, lo traen, ¿entendés? Hacen el cálculo auxiliares, otros lo hacen en el pupitre, después del pupitre lo pasan a la hoja, en la hoja lo sacan. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Este tipo sabe derivar, pero no tiene la técnica. La técnica es que vos tenés que encontrar el camino más corto para llegar a la derivada. Masa va a ser, primero, la derivada de un tipo común, ¿entendés? No alumno de masa, tipo común así, que anda el tipo en la calle. ¿Qué haría el tipo? Dice, bueno, arranca. Y prima, ya de entrada ni tiene ni idea del espacio que le va a llevar, ¿me entendés? Entonces vos tenés que diagramar, ¿me entendés? O sea, ahí, entonces, acá ¿qué va a poner? Porque él arranca a derivar y después se lo empieza a hacer más grande, más grande, más grande, empieza a amontonar cosas, no sabe de dónde está, la raya de fracción, cuál es, siempre a la altura al igual. Bueno, entonces ahí más allá
¿Qué puso ahí? ¿Qué va ahí acá arriba? ¿Y acá qué? O sea que eso se llama diagramado, ¿entendés o no? O sea, y cuando vos ves que el tipo hace eso, decís, ese es un genio total, ¿entendés o no? Porque el tipo ya sabe, lo tiene en la cabeza la derivada. Después, ¿qué hace acá? Otro cociente. Porque ¿qué va a hacer ahí? La derivada. ¿De quién? De un cociente. ¿Y acá qué voy a poner? X de 1 Ya pone el tipo arma todo, ¿me entendés? Ahí ya te dice, este Gardel, ¿entendés? Este ya hace de espalda las cosas, o sea, si te va dando clases, ¿sí? Bueno, y acá arriba empezamos. La derivada de esto, ojo que este es el proceso más largo, ¿eh? Y eso que más apenas no más sabe derivar. Menos, ¿qué viene ahí? X al cuadrado más 1 por 2x. Necesitamos, ¿eh? Bueno, ya de movida, porque ya ella se enloqueció, loco, ¿entendés? Ya cuando le quedó todo eso, ya se quiere ir a la casa, ¿entendés? No quiere volver más. Y entonces, ¿qué hace? Yo lo que haría, rajo esto con esto, ya directamente ni pienso, ¿entendés o no? Y esto que está acá ya lo copio acá. Y ya me imagino y digo esto por esto, ¿cuánto vale? Diferencia de cuadrado. ¿Y cuánto vale? Yo sé, loco, no me enseñan. ¿Cuánto vale? Tenés que decirme, y después te voy a decir qué hiciste, y ahí para que aprendan los giles, porque si no dice el otro, ¿de dónde sacó esto? ¿Cuánto te da? X. ¿Ves? Vos sabés nomás lo que hay que hacer, pero no sabés cómo se hace. Esto es X a la cuarta menos 1. Y a mí siempre le dije, a mí no me importa que vos sepas el nombre, ¿me entendés o no? Yo quiero cómo se hace, loco. ¿Me entendés o no? ¿Me entendés o no? Bueno, y ahora, acá arriba laburamos. ¿Y qué te queda? Hacemos distributivo. ¿O querés sacar factor común? Yo sacaría factor común. Y te queda x cuadrado menos 1 menos x cuadrado menos 1. Y entonces, ¿cómo te queda? Esto se raja y te quedó menos 4x sobre x a la cuarta menos 1. Si ustedes ven un tipo, todavía está copiando esto, ¿entendés? Todavía está copiando. Y eso es, y la única manera, no es que Massa, yo soy igual que ustedes, tengo los ojos, las orejas, las manos, pero ¿qué pasa? Hice 754.000 derivadas en mi vida, ¿me entendés? Entonces yo ya, más o menos algunas cosas las tengo un poco más claras. Pero esto es todo práctica nomás, no es que Massa haga bien, ¿entendés o no? O sea que no se asusten y tampoco lo dimensionen. No sé, es normal como cualquier otro tipo. Bueno, ahí ya terminó la derivada, no se puede hacer más nada, quedó. Pero un estudiante, capo, ¿qué hace? No, loco, yo esto voy a hacer logaritmo natural de x cuadrado más 1 menos logaritmo al cuadrado menos. Y ahora derivo de nuevo. La derivada de esto es una estupidez. 2x sobre x cuadrado más 1 menos la derivada de esto 2x sobre x cuadrado menos 1. ¿Bien? Ya terminó la derivada. Ya quedó mucho más chico que esto. ¿Se dieron cuenta o no? Y ahí está la diferencia. Entre un tipo que sabe y otro que sabe nomás. ¿Me entendés o no? Cuando más se dice sabe nomás, es porque él agarró la formulita del logaritmo y empezó a hacer. Exactamente, exactamente. Y siempre hay que pensar un poquito. ¿Me entendés o no? Hay tipos que le pica acá, ¿me entendés? Y hacen esto para rascarse. Se rasca igual, pero es más fácil hacer esto, ¿me entendés o no? Vos tenés que ver qué es lo más fácil, pero parece que pensar un poquito, ¿me entendés? Cuando vos pensás un poquito, ahí te... Pero obviamente acá se puede seguir laburando, ¿eh? Acá el loco va a sacar como un denominador. ¿Quién es el común denominador? X cuadrado más 1. X a la cuarta menos 1. Claro, los dos. Los dos. Cuando más se pregunta quién es el común, los dos. ¿Entendés? O el producto de los dos. Y ahí, como dijo el compañero, cuando vos te diste cuenta, es x cuadrado menos 1. Y ahí haces toda la cuantita y ahí llega otra vez a la misma respuesta. Pero yo, ¿qué voy? A la derivada. Vamos a suponer que el loco esto no sabe. Esto ya está derivado. Y le peleó a muerte. No te digo que me dé los 10 puntos, pero poneme 8 por lo menos, ¿entendés? Porque ya acá te apliqué la propiedad del logaritmo que vos no sabías. Y eso me pasó en ciencia económica. ¿Qué hacía Massa? Primero que enseñaba. Y segundo, cuando rendía el examen, el loco decía, no, loco, fíjate, porque viste, aplicá propiedad del logaritmo y te va a resultar más fácil la derivada. Entonces, ¿qué hacían los profesores? Como dice ya, todo mecánico.
Claro, en la respuesta que el loco tenía para corregir los exámenes tenía esta resolución. No tenía esta resolución. Entonces, mal. ¿Entendés? ¿Y por qué mal, profesor? Si estaba bien. Teníamos que corregir al tipo al decirle, loco, andá de vuelta a hacer la facultad porque le está poniendo mal a un tipo que hizo bien, ¿entendés? O sea, y claro, ese tipo claro, tenía ahí y nunca vio cómo desarrolló el tipo eso que estaba acá, ¿entendés o no? ¿Y quién tuvo la culpa? Massa. ¿Por qué? Porque le dijo al estudiante, aplica propiedad del logaritmo y le va a salir mucho más fácil. Y eso fue lo que hicieron. Pero ¿qué pasa? En la resolución que el tipo tenía para corregir, estaba todo eso. Tenía en pedo, va a aparecer una cosa como esta. ¿Me entienden o no? Bueno, para eso sirve la propiedad del logaritmo. Si el loco tiene todo un espectro de la matemática metido en la cabeza, y eso lleva un tiempo, obviamente. Porque ustedes perdieron 5 años, ¿entendés? Se rascaron el hoyo sus profesores de matemáticas, ¿no? Olímpicamente. Y nunca le enseñaron nada, ¿entendés? Nada. Algunos un poquito más, otro poquito, pero no tienen el nivel para estar realmente en una universidad. ¿Entendés o no? Sí. ¿Por qué? Porque aprenden todos los ponchazos. Acá conocieron lo que era el logaritmo. Las funciones exponenciales no sabían ni qué eran, ¿entendés? Y ni hablar de otras cosas que van conociendo acá. Para usted era la recta y la parábola, de ahí no salían. Y no era cualquier parábola, ojo, era x al cuadrado, más, porque ya le ponía un más 2. Chao. Bueno, esto era práctica nomás, no, o sea, ni copien eso. Seguimos con esto. Y ahora viene a lo que yo quería llegar. Porque en realidad, la derivada en la cual usamos derivación logarítmica es en esta derivada. Cuando el loco tiene u a la b, donde u y b son funciones, que fue lo último que escribieron ustedes. Decía acá que hay que escribir donde u es g de x, donde u es g de x y b h de x. Es decir, que el loco tiene tanto la base como el exponente son funciones de x. Entonces, ¿qué hace? El mismo procedimiento que Massa hizo acá. Aplica logaritmo natural a ambos mismos. Pero el loco aplica acá propiedad de los logaritmos. ¿Y cómo le quedaría si aplica propiedad de los logaritmos? B de u. Muy bien. Y ahora vamos a derivarlo. ¿Cuánto vale la derivada del logaritmo de i? Muy bien. I' sobre i. Muy bien. Ohio en el segundo miembro. Ohio en el segundo miembro. B depende de x. U depende de x. ¿Qué tengo acá? Un producto. Entonces tengo que aplicar la derivada del producto. A ver, ¿cómo aplicaría el estudiante la derivada del producto ahí? Pará, que yo no escribo muy rápido. B derivado por el logaritmo natural de u más B por u derivado. Ahí me va gustando, porque si me dicen la derivada del logaritmo de u, no me están diciendo nada, ¿entendés? Y ahí quedó eso. Pero a mí me interesa qué cosa, la derivada de i estábamos buscando. Entonces el loco dice que despeja i' y queda corchete, b derivado por el logaritmo natural de u más b por u derivado sobre u, todo eso por i. Pero i, no puedo dejar la i ahí. ¿Quién era i? U a la b. Entonces esto me quedó que i' resultó ser corchete, b derivado por logaritmo natural de u más b por u derivado sobre u, todo eso por u a la b. Y acá tengo que hacer la salvedad. Esto es un ejercicio que se toma bastante en los prácticos. Es decir, en los parciales prácticos siempre va a aparecer una derivada de u a la b. El loco tiene dos caminos. O aplica derivación logarítmica o aplica la fórmula. Ya el estudiante
está la fórmula tabulada, inclusive Massa la tiene, U a la B se sabe cuánto vale, inclusive Massa la tiene distribuida, porque es la conjunción de A a la U y de U a la X, entonces es la misma la suma de las dos. Pero si en la consigna del problema dice aplicando derivación logarítmica, el loco tiene que hacer todo este proceso. ¿Está claro? Le reitero lo que Massa le dijo. Si a ustedes le aparece la derivada de U a la B, o sea, una función elevada a otra función, y no le dicen nada, el loco puede hacer derivación logarítmica o directamente aplicar la fórmula si se la sabe de memoria. Ahora, si en la consigna dice aplicando derivación logarítmica, tiene que hacer todo este proceso. ¿Quedó claro? ¿Está? Bien. Es una derivada de las que más se piden, es decir, que siempre practiquen algunas derivadas de esas. Bueno, ¿cómo andamos de hora? Bien. Vamos ahora a uno de los temas más importantes que tiene este capítulo, que es diferencial de una función. Es tremendamente pedido, es decir, de 10 temas, 11 veces te lo piden, ¿entendés? O sea que tienen que estudiarlo y estudiarlo bien, así como Massa lo enseña. Entonces vamos a poner diferencial de una función. Pero antes de empezar directamente con la diferencial de la función, tenemos que hablar de límite. ¿Se acuerdan que por definición de límite nosotros decíamos que el límite con x tendiendo al valor a de f de x era igual a L? Sí, solo si esto era cierto, si el módulo de f de x menos L era menor que epsilon. Y epsilon, si bien era un número positivo, real, ¿era pequeño o grande? Pequeño. Y acá entonces aclaramos, podemos aclarar que epsilon se hacía más pequeño, o sea, tendía a 0, cuando x tendía al valor a. O sea, esa resta cada vez se haría más pequeña cuando x tendía a. Por lo tanto, si epsilon tiende a 0 cuando x tiende a a, ¿qué es epsilon? Un infinitésimo. Entonces, epsilon es un infinitésimo con x tendiendo al valor. En realidad, la respuesta es en x igual. Por lo tanto, después de eso, escriban lo siguiente. Ahí al costado, donde le queda un espacio, no derrochen, ojalá, porque está todo muy caro, hay que ahorrar. Entonces, tienen que usar toda la hoja. Escriban ahí. Por tal motivo, la función y el límite difieren en un infinitésimo. Por tal motivo, la función y el límite difieren en un infinitésimo. Es decir, que f de x menos L es igual a epsilon. F de x menos L
es igual a epsilon. ¿Estamos? Bueno. Ahí hacemos una pausa. O sea que Massa hizo ese recordatorio para poder arrancar con la diferencial de la función. Entonces Massa va a partir por definición de derivada. A ver, ¿quién se acuerda cuál es la definición de derivada? No, esa es la interpretación primero. Si no Massa le está pidiendo, Massa le está pidiendo la definición de derivada. ¿Qué es la derivada? El límite del A mí me va a gustar. La derivada es un límite. Con delta x tendiendo a 0, ¿de quién? cociente incremental. Delta y sobre delta y. ¿Y eso a qué es igual? ¿Y a qué es igual eso? Si le estoy pensando la derivada de la función y el tema la derivada de la función. O sea que eso es igual a la derivada de la función. Le estoy pidiendo la derivada, la definición de derivada, me la dicen bien y eso a qué es igual? La derivada de la función. Bien. Comparen esto con lo que Massa escribió acá. Y le pregunto, ¿quién sería la función? ¿Quién puede representar la función? El cociente incremental. Muy bien. ¿Quién sería el límite? ¿Quién? La derivada de la función. Entonces, por el teorema anterior, yo digo, o sea, o por definición de límite, delta i sobre delta x, que es la función, menos el límite, que es f' de x, es igual a un épsilon. Pero en este caso, épsilon tiende a 0 ¿cuándo? ¿Con? ¿Quién tiene que tender? Con delta x. Con delta x tendiendo a 0. Bien, ahí vamos, funciona. ¿Estamos? El loco que no entiende algo, levanta la mano y buscamos a alguien que le explique. ¿Estamos? Bueno, entonces, vamos a trabajar con esto que tenemos acá. Voy a despejar delta i sobre delta x. O sea, despejo el cociente incremental. Massa dice que delta i sobre delta x, ¿a qué va a ser igual? A f' de x más épsilon. Y ahora despejo delta i. ¿A qué sería igual delta i? A f' de x por delta x más épsilon por delta x. ¿Me siguieron o no? ¿Sí? Bueno, copiense delta i que vamos a escribir algo. ¿Te ves ahí o no? Y esos que levantaron la mano hoy, que eran de otro lado, hicieron los deberes, fueron alumnados, que lo cambien, todo. Porque se va a armar una podrida el día del examen. Miles, pues. Porque no van a estar en el certificado, sí van a estar en qué sé yo, en otro lado. Bueno. ¿Llegaron ahí? Entonces escriban lo siguiente. Esta última expresión es el incremento de la función delta i, repito, esta última expresión es el incremento de la función delta i expresado mediante dos sumandos. Es el incremento de la función delta i expresado mediante dos sumandos. El primer sumando se denomina parte principal del incremento. El primer sumando se denomina parte principal del incremento. Y el segundo sumando se lo llama término complementario.
Bien. Entonces ahora sí, con negrita. ¿Puedes volver a dictar esa parte? Por favor? No sé qué dice. El primer sumando se denomina Parte principal del incremento. y el segundo, Y el segundo término- sumando se lo denomina término complementario. Ah, Y ahora escribimos con negrita como importante. Se llama diferencial de una función a la parte principal del incremento. Se llama definición. Se llama diferencial de una función a la parte principal del incremento. Es decir, dada una función y igual a f de x, es decir, dada una función y igual a f de x, se llama diferencial de la función y se escribe di o df. Se escribe di o df al producto de la derivada de la función, al producto de la derivada de la función por el incremento de la variable independiente delta x. Se llama diferencial de la función y se escribe di o df al producto de la derivada de la función por el incremento de la variable independiente delta x. ¿Quedó la definición? Eso rotúlenlo, es muy importante. Y repito, se llama diferencial de la función y se escribe di o df al producto de la derivada de la función por el incremento de la variable independiente. Y vamos a escribir en símbolo. Si y es igual a f de x, entonces el diferencial de y es la derivada de la función por el delta x. Y si ustedes observan, esto no es nada más y nada menos que la parte principal del incremento. ¿Estamos? Bueno, el estudiante cree e interpreta que el diferencial de y y el delta y son la misma cosa. Y no es así. Son aproximadamente iguales, pero no es la misma cosa. Lo vamos a demostrar en un dibujo, pero primero vamos a contarle al estudiante que el delta y el diferencial de y son infinitésimos equivalentes. Entonces le pregunto a la clase, ¿qué tendría que hacer yo para demostrar que dos funciones son infinitésimos equivalentes? Dividirlo. ¿Y qué más? Sumar un infinitésimo. ¿Cómo? Sumar un infinitésimo. No. Encontrar una tercera. ¿No van a aplicar límite? Sí. Aplica el límite del cociente y ¿qué le da? ¿Le tiene que dar uno? Exactamente. Bien. Entre todos podemos sumar 0,50, 0,50 y llegamos al 10, ¿entendés o no? Bueno, pero bien, porque es una pregunta difícil. Yo para comparar infinitésimos, y de eso se trata, hacemos el cociente. ¿Y se acuerdan? Si me daba 0, el infinitésimo de arriba era de mayor orden. Si me daba infinito, el infinitésimo, ¿entienden o no? Estamos clasificando los infinitésimos. Y si son del mismo orden infinitesimal, me daba un número. Y si ese número era 1, eran infinitésimos equivalentes. Pero yo hacía un cociente, loco. Entonces, para yo demostrarles a ustedes de que el diferencial de y y el delta y son infinitesimos equivalentes, el resultado del límite me tendría que dar 1. ¿Estamos de acuerdo o no? Eso lo vamos a hacer en esta pizarra, porque no me da lugar allá. Entonces, vamos a borrar parte de esto.
Entonces escriban ahí. El diferencial de y y el delta y son aproximadamente iguales. Y además son infinitésimos equivalentes. Entonces, como dijo la compañera, el límite con delta x tendiendo a 0 del diferencial de y sobre delta y me tendría que dar 1. ¿Cómo hago yo para demostrarle al estudiante que realmente eso vale 1? Muy fácil. Mirá. Entonces acá ponemos límite con delta x tendiendo a 0. ¿Cuánto vale el diferencial de y? Bien, por fin una. Derivada por delta x. Tienen que mirar, porque Massa nunca le va a preguntar, primero, una cosa que recién le enseño, y sí, tenía que ser demasiado malo para decirle cuánto vale y después, ¿cómo es? Bardearlo porque no sabe. Si Massa le preguntó, lo que tiene que hacer es girar la cabecita y mirar y decir que el diferencial de y vale f' de x por el delta x. Entonces seguimos haciendo cálculos acá y le pregunto a la clase, ¿a dónde puedo llevar ese delta x? Si lo divido ahí por... O sea, lo bajo. Y lo divido por delta y. ¿Así? ¿Así no? ¿Está bien? O sea, todo lo que multiplica en el numerador, la propiedad dice sí, todo lo que multiplica en el numerador lo puedo escribir dividiendo en el denominador. Esa es la propiedad. ¿Estamos o no? ¿A qué es igual el límite de un cociente? Muy bien. Porque así tienen que estudiar ustedes, hablándose, aunque parezca, mi nena está cada día más loca, ¿me entendés? Dice el padre, y no, está estudiando la loca, ¿me entendés? Lo que pasa es que como nunca estudió, está loca, ¿me entendés? Ahora recién está estudiando, ¿me entendés? El límite con delta x tendiendo a 0, se pasó 5 años haciéndonos nada, y entonces de golpe empieza a agarrar el libro y dice, no, esta está enferma. Ahí está. F' de x no depende de delta x. O sea que para nosotros sería una constante y me queda F' de x. ¿Y lo que yo tengo en el denominador qué es? F' de x. ¿Cuánto vale F' de x dividido F' de x? Aplaudan, aplaudan, no dejen de aplaudir. Son infinitesimos equivalentes. Entonces el loco dice que el diferencial de y es equivalente al delta y. Y no quiero escuchar que un loco me diga son iguales, ¿entendió? Son aproximadamente iguales porque son equivalentes, ¿me entendés? O sea, el seno de x y la x no tienen nada que ver. Una cosa es el seno de x y otra cosa es la x. De hecho, si el loco dibuja, el seno es así y la x es así dibujada, ¿me entendés o no? O sea que son dos funciones totalmente distintas. Pero cuando el loco hace el cociente con x tendiendo a 0, son infinitesimos equivalentes y el resultado da 1, y eso lo demostramos, ¿se acuerdan? Con los famosos que le preguntaron también, que yo le dije que le iban a preguntar, y de hecho le preguntaron. Seno de x sobre x y tangente de x. Bueno, ahí demostramos que son infinitesimos equivalentes. Y lo que vamos a hacer ahora es justamente qué representa la diferencial de una función. Para eso vamos a hacer un dibujo. Entonces ponemos como título interpretación geométrica. Traten de hacer un buen dibujo. Traten de dibujar siempre con la mano hábil. Usen elementos de dibujo para eso. Y entonces vamos a dibujar. Vamos a dibujar un sistema de ejes. Massa va a dibujar una función cualquiera.
y igual a f de x. Traten de hacer una concavidad de esa manera para que les haga mejor el dibujo. Y lo que Massa va a hacer es dibujar la tangente a la curva en un punto P cualquiera. Es decir que yo dibujo mi recta tangente en este punto P y entonces esto va a ser esto es x y esto obviamente es f de x. ¿Se acuerdan ustedes qué hacíamos nosotros? Incrementábamos un cierto delta x, pasábamos a otra posición, acá prolongamos esto, acá ¿quién tenemos? Acá tenemos f de x más delta x. Voy a borrar el otro porque, para que no se confundan, este no va. Bueno, vamos a ponerle letras. Este es el punto P, este vamos a ponerle A este puntito lo vamos a poner B y a este punto lo vamos a poner C. Bueno, vamos a tratar de prolongar esto hasta que corte. Este que está acá es el ángulo alfa. Este que está acá también es el ángulo alfa. No sé si acá lo dije. ¿Por qué eran iguales esos dos ángulos? No saben. No se acuerdan el nombre. ¿Alguno por allá que fue a la escuela? ¿Eh? No, no son a hacer interno. ¿Lo dije o no lo dije acá? Son correspondientes entre paralelas cortadas por una transversal. Ahí están las paralelas, acá está la transversal, este es correspondiente con este, por lo tanto son iguales. O sea que si al loco le pregunta ¿por qué este ángulo es igual a este ángulo? Porque son correspondientes entre paralelas cortadas por una transversal. ¿Estamos? No sé si están ahí charlando con el novio, le dice, ¿sabes por qué son iguales estas dos cosas? Yo te voy a explicar. Y ahí le hacen las dos paralelas, la cortamos la transversal y le dicen. Bueno, vamos a trabajar en el triángulo este que está acá. Entonces, le pido a la clase trigonometría básica P a C. ¿A qué sería igual la tangente trigonométrica de alfa? ¿A quién? ¿Eh? No. Mirá, loco, el punto B es este que está acá. Y este, mirá, Massa te puso acá. ¿Vos ves lo que te escribe Massa ahí? P, A, C. O P, C, A. ¿Me entendés o no? Y vos me hablás de B. En ningún momento puse B. Y ahora entonces, ¿a qué es igual la tangente de alfa? AC. AC sobre PA. Muy bien. Perfecto. ¿Quién es PA? La relación del ángulo. Sí, porque la tangente del desafío opuesto se la enseña. ¿Quién es PA? Delta X. Fuerte, loco, vamos, sin miedo. Estamos estudiando, o sea, estamos aprendiendo, o sea que se pueden equivocar. La verdad es equivocarse menos, ¿no? ¿Y quién es la tangente de alfa en cálculo? Que hoy dije, exactamente. Más a leer los labios, ya parece sordo, mudo y todo eso. F' de X. F' de X. Porque ni habló la boca, pero dijo la derivada así. Así. Bueno, reemplazo esas cosas ahí. Y llego a que F' de X es igual a AC sobre PA, que era delta X. Despejen AC. ¿Cuánto vale AC?
Muy bien. ¿Y quién es f' por delta x? La tangente de No, diferencial. ¿Te das cuenta que vos misma te querés agarrar la cabeza de las cosas que te dicen? El diferencial de i. O sea que el diferencial de i es AC. ¿Me entendió, no? Y Ohio. Y ahora Massa le hace unas cotas acá para que el tipo sepa y distinguir. Mirá Massa dónde pone las cotas, ¿eh? Y Massa le pregunta, AC es el diferencial de I, así lo demostramos. ¿Quién es AB? Delta I. Sería delta I. Sería el delta. Y ahí se ve clarito que no son iguales, loco. ¿Dónde son iguales? Cuando delta X tiende a 0, porque esto se va achicando. Y este CB, ese CB, ¿saben lo que es? El término Complementario. Bien, ¿quién habló por ahí? Bien, loco. El Super Mario ahí habló. ¿Estamos? ¿Vieron qué fácil que la matemática? Fácil. Bueno, pero ahora hay que contar. Hay que contar y relatar todo esto, porque esto no queda ahí. Ahora viene la conclusión. ¿Qué representa geométricamente la diferencial? Entonces, escriban ahí en un espacio. Son varios renglones, o sea que busquen un espacio más o menos que quede acorde a la interpretación. Entonces, escriban ahí. De acuerdo al gráfico, la diferencial de una función, de acuerdo al gráfico, la diferencial de una función representa la diferencial de una función representa el incremento de ordenada de la recta tangente a la curva en el punto, el incremento de ordenada de la recta tangente a la curva en correspondencia con el incremento de la variable independiente delta x. En correspondencia con el incremento de la variable independiente delta x. Bueno, visto así, parece un lío bárbaro. Pero si ustedes hacen el dibujo y después tienen que contarme a mí el dibujo, me tienen que decir que esto es diferencial de y. Entonces, ¿qué dicen ustedes? Esto que está acá es la recta tangente. Fíjense la ordenada que tenía la recta tangente en el punto. Cuando yo incrementé la x, pasó a tener toda esta ordenada. ¿Cuál fue el incremento? Eso que está ahí. ¿Y quién es eso? El diferencial. Entonces le repito, ¿qué es el diferencial de y? Es el incremento de ordenada de la recta tangente a la curva en el punto en correspondencia con el delta x. ¿Por qué en correspondencia con el delta x? Porque ustedes agrandan el delta x y cambia el diferencial de y. ¿Me entienden? El diferencial de y siempre llega hasta la tangente. ¿Está claro o no? Bueno, para terminar, porque ya me está esperando Juan ahí afuera, pongan forma analítica de la diferencial. Forma analítica o expresión analítica de la diferencial. Esto que Massa va a demostrar acá, a mí me hace demasiado ruido, es una demostración bastante ambigua, pero es la única que hay y se la piden, entonces la hacemos. Pero no estoy conforme para nada. Para demostrar la forma analítica de la diferencial, hacemos lo siguiente. Partimos de una función muy particular, que es la función identidad. Más de una vez le habré dicho, la función identidad es igual a x. Se llama así función identidad porque justamente y toma el mismo valor que toma x. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, que era la bisectriz del primero y tercer cuadro. ¿Se acuerdan? Bueno. Entonces vamos a calcular la diferencial de y. Entonces el loco calcula la diferencial de y
¿Y qué dice? Es la derivada de la función, que es 1, por el delta x. Pero como es la función identidad, si y es igual a x, el diferencial de y es igual al diferencial de x. Entonces Massa pone diferencial de y es igual al diferencial de x. Entonces la conclusión es la siguiente. Si los primeros miembros son iguales, los segundos también lo son. Entonces, quedamos con que delta x es igual al diferencial de x. Entonces, de ahora en más, a la diferencial no la escribimos más como está escrita allá, sino la vamos a escribir de esta manera. Que si y es igual a f de x, el diferencial de y va a ser igual a la primera derivada por el diferencial de x. Pero acá viene una cosa muy notable, y esto es lo que se conoce como expresión analítica de la diferencial. Si al loco le pido que despeje f' de x, ¿cómo le queda? De y sobre de. ¿Y saben lo notable de esto? Esta parte, no esta, sino la segunda parte, o sea, el segundo miembro, fue la notación que usó Leibniz por primera vez para llamarla la derivada. Como Newton era un loquito, él le ponía cualquier letra, cualquier símbolo que sea. Pero Leibniz, como era un poco mucho más, era matemático obviamente, y mucho más prolijo, él le llamó, cuando descubre la derivada, la llamó así. ¿Y sabe cómo se lee esto? Derivada de y respecto de x. Se llama derivada total de y respecto de x. Esto es la notación que usó Leibniz en el siglo XVIII. O sea que más de 3 siglos nosotros usamos la misma notación para la derivada. Van a ver esto cuando ustedes hagan análisis 2, y espero que lo hagan. Van a ver que muchas veces va a aparecer la derivada de y como dy sobre dx en las ecuaciones diferenciales. Ustedes ahí van a ver un tema que se llama ecuaciones diferenciales, que es una cosa bastante compleja de resolver, y van a aparecer derivadas de esa manera, dy sobre dx. ¿Está loco? Bueno, por hoy es suficiente la parte teórica. Sigan con la parte práctica. No sé qué vamos a hacer en las siguientes clases.